Se siente el palpitar vibrante. ¿Qué tal? Señoras y señores, muy buenas noches. El saludo caluroso, fervoroso a todo el auditorio de la familia purimeña, a la región de Apurímac, a las 7 provincias, a los distritos y anexos de la provincia de Andabamba. En el transcurso del programa estaremos saludando a cada uno de los lugares de nuestra provincia de Andabamba, cuna de los arrieros, cuna de la cultura viva. El día de hoy, 19 de diciembre, celebramos el 5º aniversario de Voces de Oro. Fuerte la palma, por favor, que venga la alegría el día de hoy. Hoy estaremos celebrando lo grande, el 5º aniversario de Voces de Oro. 5 años en un concepto musical, marcando la diferencia en el firmamento artístico. Señoras y señores, hoy tenemos el programa estructurado en 3 partes. La primera parte tenemos un mix de huaynos, toriles, carnavales. La segunda parte, la presencia de la agrupación musical Arauis. La tercera parte viene la majestuosidad y el esplendor de la Guailía andabambina en su máxima expresión a cargo de Voces de Oro. Hoy inmediatamente iniciamos con Voces de Oro. Con ustedes, fuerte las palmas, Dalmer. Y suena de esta manera la magia y el encanto de la música andina en las voces de Dalmer, de Margarita Cela, de Modesto Félix. Iniciamos de esta manera celebrando hoy el 5º aniversario de Voces de Oro. Esa guitarrita. Vamos con la mandolina, Modesto Félix. Llegó la hora, llegó el momento de retirarme. Llegó la hora, llegó el momento de retirarme. Llevado por el destino, no sé para dónde. Dejando en el olvido a la que más quise. Ay, 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 consentimiento, Voces de Oro. Hay destino, hay cadena donde me arrastra. Hay destino, hay cadena donde me arrastra. Dejando en el olvido a la que más quise. Dejando en su corazón una herida abierta. Consentimiento, Voces de Oro, por el 5º aniversario. 5 años en la labor inexorable de difundir la música andina, Apurímac, Perú. Voces de Oro, toda la vida para ti. Consentimiento. El cariño, el amorcito que me brindaste. El cariño, el amorcito que me brindaste. Llevaré en mi corazón a donde yo vaya. Llevaré en mi corazón a donde yo vaya. Voces de Oro, describiendo y graficando un sentimiento singular a nuestra provincia de Andabamba, a la región de Apurímac. Hoy celebramos el 5º aniversario, 19 de diciembre. Dalmer, Margarita, Modesto. Linda vitenita, ojitos de capulí. Linda vitenita, ojitos de capulí. Tú eres la mujer que ha cautivado este corazón bohemio. Tú eres la mujer que ha cautivado este corazón bohemio.
Ay, 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 consentimiento, Dalmer. Una miradita de tus lindos ojos. Una miradita de tus lindos ojos. Aprisionaron mi pobre alma, mi linda Pitenita. Aprisionaron mi pobre alma, mi linda Pitenita. Esa mandolina de un joven virtuoso en la mandolina, Modesto Félix Guerrero, piteño de corazón, hoy integrante de Voces de Oro. Vamos ahora, Gringo. Si tú te vas, ¿con quién me dejas? Si yo me voy, ¿con quién te quedas? Si tú te vas, ¿con quién me dejas? Si yo me voy, ¿con quién te quedas? 5 años difundiendo la música andabambina. Vamos así. Voces de Oro, 5 años en el firmamento artístico. Esa guitarrita, la fuga, la fuga. Que vengan las palmas, ¿por dónde está el aplauso, señoras y señores? En este maravilloso auditorio virtual y aquí en esta gran locación hay una gran cantidad de andabambinos, apurimeños, disfrutando en vivo e en directo la presencia de Voces de Oro. El día de hoy siempre gratísimo subrayar lo siguiente: 5 años aparecieron en el 2015 como una nueva alternativa de propuesta musical. Y hoy creo que en estos 5 años Dalmer ha sabido empoderarse en los mejores escenarios de Lima, Perú, en la parte sur y en nuestra querida en la ciudad de Lima, Perú. Dalmer, buenas noches, bienvenido. Hay que saludar a nuestro maravilloso público. Dalmer, cuando gustes. Así es, Percy, muchísimas gracias. Quiero saludar a toda la familia peruana, en especial a mi Antabamba, a Purímac. Nosotros como andabambinos venimos identificándonos siempre con nuestra tierra donde hemos nacido y por supuesto difundiendo la cultura tradicional andabambina que viene a ser la huailía andabambina, patrimonio cultural de la nación. Por lo mismo, Voces de Oro pues nace hace 5 años y por lo mismo venimos nosotros difundiendo la cultura tradicional andabambina y vamos a presentar pues en esta oportunidad este recital musical en la cual pues vamos a cantar la huailía andabambina porque estamos en el mes de diciembre, la festividad de esta fiesta mayor en Andabambina. Quiero saludar a cada uno de ustedes, agradecer a todas las personas pues que se van uniendo a esa transmisión, que compartan la transmisión y a la vez también dejen su comentario. Después agradecerles y también hacer la reciprocidad de su comentario per se. Muchas gracias. Muy bien, fueron el saludo de rigor del director de Voces de Oro, invitando a que ustedes estén sincronizando activamente en su móvil y compartiendo esta presentación en marco del 5º aniversario de Voces de Oro. Ahora sí, rápidamente la presencia de Margarita. Margarita, tu saludo, por favor. 30 segundos. Saluda a este auditorio internacional que nos están viendo en tiempo real en cualquier parte del mundo. Margarita. Buenas noches con todos. Primero que nada, siempre saludando con el cariño de siempre tus amigos Dalmer y Margarita, tus amigos Voces de Oro de Antabamba. Bueno, estamos cumpliendo nuestro aniversario, los 5 añitos, ¿no? Bueno, estoy tan emocionada con todos ustedes por el apoyo que nos ha dado. Me siento muy engreída por ustedes porque
Por primera vez en mi vida me sentí querida, apreciada por ustedes y estoy muy feliz. No hay nada que decir, estoy muy contenta. ¿Dónde está la palma? El aplauso, por favor. Gracias por esas maravillosas palabras de Margarita Cela, el brazo derecho de Dalmer en esta tarea encomiable de seguir difundiendo la música andina, la música purimeña de nuestro querido Perú profundo, en esta provincia de Antapama. Y ahora sí, nos engarzamos en el ámbito artístico, en la música, maestro, por favor. Y mientras tanto, el saludo muy especial directamente hasta nuestra provincia de Antapama. Ahí nos están sintonizando en estos momentos. Estamos viendo en nuestro móvil y ahorita, dentro de algunos instantes, estaremos saludando. Ya, ahora sí, maestro. 3, 2, va. Suena de esta manera. Para mis padrinos, Liseta, Wilfredo. Margarita Cela, dándole el matiz, el colorido musical. Hoy, en el 5º aniversario de Voces de Oro. Seguimos. Linda Vicoñita y de las cordilleras, linda Vicoñita y de las cordilleras, lindos ojos tienes mejores tu lana, lindos ojos tienes mejores tu lana. Lindos ojos tienes mejores tu lana, lindos ojos tienes mejores tu lana, por eso te persigue el fusil en la mano, fatal destino, hermosa Vicuña. Voces de Oro en el escenario, hoy domingo 19 de diciembre.
te cruces jamás en mi camino. No quisiera que te cruces jamás en mi camino, porque ya no te quiero por tu mal proceder, porque ya no te quiero por tu mal proceder. Sigue tu camino, juega con tu destino. Sigue tu camino, juega con tu destino. A ver si encuentras otra igual que yo. A ver si encuentras otra igual que yo. Ay, 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 ¿qué dirá tu corazón? Ay, ay, ay. Por las provincias altas de Apurímac. Voces de oro. En la voz de Margarita Cela, Dalmer, Modesto Félix. Y yo te quise locamente pensando que me querías. Y yo te quise locamente pensando que me querías. Pero el tiempo me di cuenta de tus canallas. Pero el tiempo me di cuenta de tus canallas. ¡Eso! Lloro, sufro de mala suerte. Lloro, sufro de mala suerte. Tomo canto para olvidarte. Tomo canto para olvidarte. Lloro, sufro por mala suerte. Lloro, sufro de mala suerte. Tomo canto para olvidarte. Tomo canto para olvidarte. La belleza de la mujer andina de la región de Apurímac, el talento, una muestra elocuente del sentir musical de Voces de Oro. 5 años. ¡Feliz aniversario! El aplauso fuerte, ¿dónde están las palmas? El aplauso fuerte multitudinario al auditorio virtual. Y queremos saludar a los amigos que se encuentran en España, en Madrid. Desde Italia nos saludan. El feliz aniversario a Voces de Oro. Bien, el día de hoy tiene un gran recital, Voces de Oro. Dalmer es un personaje versátil, un talentoso andabambino, que hoy va a mostrar las mejores selecciones musicales de su repertorio el día de hoy, en su 5º aniversario. Bien, ahora sí, maestro, continuamos. El tiempo es apremiante y el público que quiere bailar, quiere disfrutar el cantar musical de Voces de Oro. Suena la mandolina, maestro. Modesto Félix. Saludando también a toda la linda gente. Al doctor Edison Mendoza Morales, director de Visión Apurímaca. Gracias por el aporte. Vienen los toriles.
el palpitante sentimiento de los toriles de nuestra región de Apurímac. Voces de Oro, celebrando el 5º aniversario. En la manolina de Modesto Félix. Queremos agradecerle a quienes están sintonizando. Ya. Listos. Y ahora sí, nos acomodamos agradeciendo vuestra gentil sintonía en el móvil. Ahorita empezamos a agradecer y a saludar y a personalizar los saludos. Compartan la presentación del 5º aniversario. Los toriles de mi tierra, del Perú profundo Apurímac, voces de oro, voces de oro. Y suena, y suena, y suena así, en la voz de Margarita, en la voz de Dalmer. El saludo cordial de los que nos están viendo en vivo y en directo hoy, 19 de diciembre, en el espíritu navideño. Ya viene la guaidía. Suena, maestro, cuando gustes. Voces de oro, el 5º aniversario, voces de oro. Hierbita en el campo, cintura, cintura de avispa, contabas, gozabas, reías, bandida, jugabas conmigo. Hierbita en el campo, cintura, cintura de avispa, cantabas, jugabas, reías, bandida, jugabas conmigo. Ay, 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 vamos Inés. Vuela, vuela, mariposa. Valerosa, hechicera, ya no juegues más conmigo. Valerosa, hechicera, ya no juegues más conmigo.
Qué rica la fiesta taurina de mi tierra. Vamos así, revalorando las costumbres de mi tierra, Antabamba. Voces de oro, identificado con la cultura tradicional de mi pueblo. ¡Vamos, Antabamba! Chapi
su estilo singular. Esta canción para ti, Padre, que estás en el cielo, junto a mi madre. Orgulloso de ser andabambinos, voces de oro, Dalmer, Vilca, Margarita Cela, Modesto Félix, y la coreografía femenina le da la belleza musical. Que suenen las palmas. ¿Dónde está el aplauso? El auditorio presente el día de hoy. Y por supuesto, tú que estás en la casita, plácidamente sentado en tu mesa, en tu sala, en tu dormitorio, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, queremos saludar a la capital de Apurí, de Antabamba, a la provincia de Antabamba, con el mismo nombre, a los distritos de Totora, Oropesa, al distrito de Huaquirca, al distrito de Sabaino, Pachaconas, Huancaray, Miscapata, Antilla, a los pueblos de San Juan, Chilpaca, a la familia Antilla, Vito, Silco, Santa Rosa, Huaxtacanca conforman la provincia de Antabamba. De esa entrañable tierra es Margarita Cela. Margarita Cela con un estilo muy particular, acompañando en el transitar artístico al Dalmer. Dalmercito, estamos conectados con la gente. Hay una enorme, están ya tuburizados, hay una cobertura, hay una sobredemanda. Queremos empezar a saludar, pero vamos a hacer lo posible después de este tema musical. A ver, un paréntesis tomando su agüita. Queremos saludar también a quienes están en la sintonía. Percy Wilca Delgado, mi tocayo Percy Wilca Delgado está feliz y contento bailando con Voces de Oro. Dalmer. Así es, Percy, queremos saludar a todas las personas pues, que están en esta transmisión. La verdad, ya vamos, ¿cuánto tiempo, Percy? Ya estamos casi una hora. ¿Ya? 36 minutos exactamente. Bueno, vamos a invitar a Arawix, a Hernán. Ya están preparados, un carnavalito, profe, y nos vamos, ¿eh? Y luego regresamos con la Guailía para saludar a todos los oyentes. Pero sin embargo, pues, Percy, ve saludando de tu plataforma a todas las personas que se van uniendo y a la vez invitamos a que compartan esta transmisión, ¿no? A que puedan comentar y compartir esta bonita transmisión por el 5º aniversario de Voces de Oro de Antabamba. Queremos saludar a la señorita Reina Caguana Quispe, Santiago Floresera. ¿Qué estás haciendo, Santiago? ¿Dónde estás? Y saludamos también a Cusca, Perú, a Jacqueline Bustinza, que manda saludos por el 5º aniversario de Voces de Oro. Igualmente a Jorge Salas, director de Raíces del Perú, Wilber Guerrero Suárez, Emi Cuaituiro, a todos ellos nuestro apreciado, sincero saludo. Queremos agradecerle el cariño de voluntad que ha tenido John Liceras, Guamaní, el doctor Edison Mendoza, Abraham Bustinza, han hecho llegar ya a la cuenta corriente de Voces de Oro. Compartan. Lo importante, amigos, hermanos apurimeños, hinchas de Voces de Oro, el gesto es lo que vale. El gesto elocuente de ustedes para que Voces de Oro siga bregando en el ámbito artístico. Dalmercito, un carnaval y viene los Arawis. Ya viene los Arawis, la agrupación musical Arawis. Javiercito Modesto, maestro, vienen los carnavales de mi tierra. Se pusieron, ahí tenemos, hay chicas a bailar los carnavales. Agua, agua, se cae la yunza. Vamos, chicas.
Montes. Imanes para Jaicanes para Paloma Torcasita. Imanes para Jaicanes para Paloma Torcasita. Sumpo chaleitan su guaruanqui Paloma Torcasita. Sumpo chaleitan su guaruanqui Paloma Torcasita. Ay, ay, ay. El saludo especial para Wilder Ponce de León. Imanes para Jaicanes para Paloma Torcasita. Imanes para Jaicanes para Paloma Torcasita. Sumpo chaleitan su guaruanqui Paloma Torcasita. Sumpo chaleitan su guaruanqui Paloma Torcasita. Vamos, Marisol Guerrero. Baila, baila, la bravísima. Los carnavales de mi tierra. Imagínate que estás en Cusipamba. Imagínate que estás en el local de Vito. Miguelito Peite Contreras. Gracias, Perú. ¡Vamos, Teresa! Sigue robando corazones Paloma Torcasita. Y sigue robando corazones Paloma Torcasita. Después no vengas arrepentido Paloma Torcasita. Porque yo ya no perdonaría Paloma Torcasita. Jonathan Valenzuela. Sigue robando corazones Paloma Torcasita. Y sigue robando corazones Paloma Torcasita. Y después no vengas arrepentido Paloma Torcasita. Porque yo ya no perdonaría Paloma Torcasita. Margarita Cela Delmer. Vilca. Voces de Oro. Lunes carnavales, ejaya chayaramu. Martes carnavales, ejaya chayaramu. Hakuya guaramastai, tusura kamosu. Hakuya guaramastai, kakira kamosu. Ay, ay, ay. Eso. Como en mi tierra andaba. Lunes carnavales, ejaya chayaramu. Martes carnavales, ejaya chayaramu. Hakuya guaramastai, tusura kamosu. Hakuya guaramastai, kakira kamosu. Ya vienen los arabis. Hernán Vilca. Y seguimos con Voces de Oro. Y nos vamos a las provincias altas con este carnavalito. ¡Vamos arriba! Es entusiasmo en sus casitas. Eso. ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Verita! Relojito de oro, cadena de plata. Relojito de oro, cadena de plata. Márcame las horas para retirarme. Márcame las horas para retirarme. Chispa y cuellar, que está el lucero. Eso. Chispa y cuellar, que está el lucero. Y mayor hasta abrir sin munti. Ay, guayos carga, rico con alleipa. Oscar Pañura en sintonía. Saludos para la Javieraca. Mario Moscoso sintonizando Voces de Oro en su 5º aniversario. Cuchica, Cuchuay tunchista, cuya sarata, cuya cabasta, mi cuchi musaiki, mi cuchi musaiki. Antonio Suárez por Mollebamba. Cuchica, cuchuay tunchista, cuya sarata, cuya cabasta, mi cuchi musaiki, mi cuchi musaiki. ¡Qué rico, gracias! Ay, 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 Voces de Oro.
les da las palmas, el aplauso fuerte. El aplauso fuerte para el 5º aniversario de Voces de Oro. El día de hoy nos hemos interiorizado, nos hemos sumergido en ese maravilloso mundo de los carnavales. Les pido a las chicas, señorita, tengan la amabilidad, por favor, un paréntesis. No se, ustedes no se muevan, Margarita y Dalmer, van a ausentarse brevemente y viene la presencia de los saharauis. Dirán, ¿quién integra los saharauis? Ustedes recordarán a Pasión Sureña, una agrupación musical, Pasión Sur, que era director, pues, nuestro hermano Hernán Vilcavera, hermano de Dalmer. El día de hoy va a ser imperativo su presencia musical porque tiene 3, 4 temas que cantar, temas hermosísimos, ¿eh? Él es compositor, intérprete, él es un joven, un próspero joven empresario, andamambino, apurimeño, y generalmente los hombres de provincia tenemos esa dosis, ese emprendimiento de salir adelante en medio de las dificultades. Ahí están ya con nosotros Dalmercito. Dalmer, muy buenas noches. Ya se va a instalar, va a apelar a su compañera de siempre, su guitarra. Mientras tanto nosotros vamos a seguir agradeciendo a nuestro hermano Néstor Quispe, Sicha, a Arturo Narváez, a Bitman Coaquira Gómez, a Néstor Quispe, Edward Condoria, a todos ellos que están activados en la sintonía. Un saludo especial también para nuestro hermano Wilber Ponce de León, que hoy está plácidamente observando el deleite musical del 5º aniversario de Voces de Oro. Wilber, bienvenido. Ha llegado de Buenos Aires, de Argentina. Su señora esposa Silvia Sierra Mendoza de Ponce está feliz de la vida. Lo ha recepcionado con bombos y platillos. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a disfrutar la maravilla musical de Voces de Oro. Mientras tanto, se van como instalando los saharauis. Queremos nosotros siempre agradecer la gentileza de los honorables padrinos que han hecho lo posible de hacer llegar a través de las cuentas que se ha hecho extensivo ya en las propagandas respectivas. Hemos socializado la fiesta del día de hoy, este concierto, en virtud a los 5 años. Un primer domingo de noviembre del 2015 hemos hecho posible el primer aniversario en el local Cusipam. Fue un lleno total. Participaron la Guailía de Sabaino, la Guailía de Antilla, de Huaquilca y la Guailía de Andamambina, y terminó la pelea a puño limpio. Este año también, por el motivo de la pandemia, no va a ser posible, ni siquiera en Antabamba. En Antabamba nos han dicho que va a haber solamente los guiadores, y las guiadoras estarán visitando casa por casa a los nacimientos, a los ex mayordomos, a todos los ex mayordomos, el 24 para el 25. Se había previsto, habían pedido permiso para el 25, pero la Policía Nacional tiene la última palabra. Tenemos esa información. Queremos saludar también a Cusca Perú, que reitera su saludo a Voces de Oro, y a Quisita Bustinza, Jacqueline Bustinza, que está atento a la programación del concierto musical de Voces de Oro. ¿Ya estamos listos? Queremos también, a ver, hermanita, acércate, aquí está tú. Hemos cumplido. Listo. Señoras y señores, siempre es un placer presentar artistas jóvenes, amantes a la música andina, más aún cuando se trata de un andabambino. Yo conozco muchos años a Hernán Vilca y siempre se ha caracterizado por esa singular empatía y carisma como hombre profesional y como hombre amante a la música. Hoy, invitado especial de Voces de Oro, los saharauis. Él es autor
de esta hermosa canción Despacho. En la década del 70-60, para tomar carro para Lima, tenemos que ir en acémilas, en caballos, desde Antabamba, Antilla, Yanaquilca, Caraibamba. En Amparaya recién tenemos que tomar el camión. En mérito a ese trajinar, Hernán ha hecho una bonita composición, El Despacho. Van a verlo ustedes, les va a gustar. Le invitamos al público a participar en sus comentarios, sus pedidos el día de hoy. Queremos también saludar al señor Virginia Vilcabellido, mi madrina Virginia, que está aquí cerquita en Villa El Salvador, mi madrina del Quinto Toro. Bien, ahora sí, ¿estamos listos? Señoras y señores, por favor, ¿listo? Maestro, ¿me levanta la mano? Ahora sí, siempre para Percibiendo para Perci. Es un grato honor presentar la presencia artística de los Arauis de Antabamba. Señoras y señores, fuerte las palmas. ¿Dónde están las palmas? Y suena así. Escuchen este hermoso tema, Despacho. Una hermosa melodía que describe una realidad social de los provincianos hacia Lima. Inspiración de Hernán Vilcabela. Chicas. En la voz de Hernán Vilca, los Arauis. Amargura Barrios Chay, Ñangri Puchcandiña, Chaupicali Tiendas Chay, Ñampasach Candiña, Ilir Pata Chapica, Ñanguailian Viña, Toro Pila y Plaza Pi. Vamos Andrei, con esa guitarrita, por mi Antabamba, por el Perú andino. Se ve, se siente el palpitar vibrante de un sentimiento melodioso. Los Arauis. Yanakilka kasabi, bayul sakipus ay, aparaya chakabi, mulay sakipus
Señoras y señores, fuerte la palma. ¿Dónde está el aplauso? Que vengan las palmas a los árabes. Qué bonita inspiración, con sentimiento y sobre todo composición de Hernán. Y así, rápidamente, Hernán, tu saludo de rigor. Buenas noches, adelante. Muchas gracias, Percy. Muchísimas gracias a Voces de Oro de Antabamba, Apurímac, para el mundo. A Dalmer, mi hermano, el director de esta agrupación que cumple pues 5 años de aniversario, para saludarle también en esta bonita velada a toda la audiencia, a todos los que están conectados a las redes sociales en el mundo entero. Así es. Un saludo fervoroso de parte de su amigo Hernán Vilca a todos los amigos que están conectados, a todos los amigos que están en el mundo, ya sea Argentina, están en Chile, algunos están en Europa. Para los familiares que también nos están viendo, con mucho respeto, con mucha humildad, para ofrecerles lo que humildemente venimos de repente difundiendo. Así es, Percy, muchas gracias. Vamos a... Sí. La palabra de Hernán Vilca Vera, director de los Arauis. Y siempre la magia de la internet, la magia de la globalización nos hace llegar en tiempo real hasta el rincón de mi querido Perú, hasta el rincón de mi Antabamba, a cualquier parte del mundo. Hoy, Voces de Oro le dice gracias. Los Arauis, invitado especial, y nos canta el siguiente tema: amor, 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 amor mío para ti, en la voz de Hernán Vilca. Yo lo descubrí. Suéltalo, maestro. Mientras tanto, Javiercito, esbozando una sonrisa. Sí, ese temita norteñito que dice: si nuestro amor se muere. Listo. Y suena así. Casimira Coscovera, Maigua Castañeda Taite. Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú. Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú. Por las dudas que tienes del amor que yo te doy. Por las dudas que tienes del amor que yo te doy. Los Arauis. Incluso a veces pienso que tú quieres
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es cuando hay sentimiento, cuando hay talento? La música sale pues realmente impecable. Seguimos con esta maratónica presentación de concierto virtual en el 5º aniversario de Voces de Oro. Los Arauis nos han mostrado su calidad musical. Alistarse ya la tercera parte a Voces de Oro. Ya viene la Guailía Andabambina. Hay una primicia que tenemos que anunciar en el segmento, en el bloque de la Guailía. Y ahora sí, Hernancito, viene un casgua, carnavalito. Y esto siempre nosotros tenemos que apuntalar, a interiorizarnos a nuestra identidad andina. Siempre ese debe ser el estilo provincial, jamás perder nuestra identidad andina. Y esta vez los Arauis, en la voz de Hernán Vilca, nos canta estos dos hermosos casguas. A ver, listo, maestro. Dice y suena de esta manera. Y las dos hermosas damas andabambinas al compás, celebrando el 5º aniversario, y suena de esta manera. Los carnavalitos al estilo de los Arauis. Claudio Solís Collado, la bravísima. Gracias por su yapé.
ay, ay, que venga la palma. Gracias, Perú. Gracias, los Arauis. Queremos extender nuestro cordialísimo saludo hasta Bolivia, a Donald Naveda Villavicencio. Ya viene la Huaylía en la época que pasó cargo Donald. Primo Donald, él está en el altiplano Bolivia, deleitando este hermoso placer del concierto musical de Voces de Oro. Dalmer, ahora sí, alistarse listo ya. Suscribimos artísticamente como este último tema, Hernancito. El público está ávido, quiere música, quiere bailar, quiere gozar. Ya está alistándose ya la Huaylía Andabambina. Vamos a ver el día de hoy la Huaylía viteña, la Huaylía Andabambina en todo su esplendor. La agrupación musical Voces de Oro, sin duda alguna, marca la diferencia cantando la Huaylía. No es que yo sea unilateral en mi concepto, simple, creo que es la tendencia de la opinión en general. Bien, maestro Hernán. Sí, Percy, muchísimas gracias a Voces de Oro otra vez para habernos invitado para esta velada. Vamos a despedirnos con este carnavalito también, dedicando a toda la generación del colegio Alma Mater José Carlos Mariátegui. Ay, 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 a todos los exalumnos de ese gran colegio, nuestro Alma Mater, Colegio Nacional Mixto de Andamama, José Carlos Mariátegui. Para Rambo, Pedro Pablo Vilca, él es más ilqueño que andabambino. Maestro, suéltalo. Y dice así. Los Arauis, en el quinto aniversario de Voces de Oro. Espinosa, Ciro González, gracias. Alicia Gómez, Horizonte, Martín Castillo, Willy Caruna.
Josita Sevillano Cosmo. Gracias Perú, gracias la presencia artística de los Arauis. Indudablemente este paréntesis musical, invitado de honor, le ha dado un deleite muy singular para el último bloque de la presentación de Voces de Oro. Hoy ya tenemos la presencia, nos ha conectado Donald Naveda Villavicencio, Percy que cante mi guailía. Yo simplemente extiendo su encargo. Simplemente invitar a conectarse hoy, a partir de estos instantes, pura guailía, su majestad la guailía. La guailía andamambina fue solicitada un 14 de julio del año 2002 del ex mayordomo Percy Naveda y fue recepcionada el 26 de julio del 2002 por aquel entonces alcalde Félix López Félix. Era mayordomo para el año 2003, quien les habla, Percy Narváez. Y en el 2003, en virtud y en mérito a nuestra solicitud, el alcalde en sesión de regidores aprueban la resolución provincial a nivel de los regidores como patrimonio cultural de la provincia de región de Apurímac, un 14 de octubre, documento que es la partida de nacimiento para que sea reconocido como patrimonio cultural de la nación. ¿Estamos listos ya, Dalmarcito? Pero sí, así es. Ya queremos saludar a todas las personas pues, que nos están apoyando, especialmente a la alcaldesa de Andabamba, a Rocío Narváez Choquecahuana. Gracias, prima, por tu participación, por tu apoyo económico. De igual forma, a Guido Bravo Mendoza, a Sabino Guerrero desde España y también a Salvador Edgar Aymara. Salvador Edgar Aymara Vilca, también por su aporte. Muchísimas gracias, sobrino. A Hugo Villal de Libitaca, ¿no? Elmer Contreras también, Ángel Miraya, Yulitza Guamaní Wilca, Wilfredo Yupanqui, Hernán Edison Asto Huachaca, Domingo Maje Guillén, Vicente Román Zambrano, Henry Rosales, Justo Guerrero, Delfina Taipe, Anita Anaí Huachaca. Qué lindo, de verdad que hay personas que se están solidarizando con nosotros. Por supuesto también del doctor Edison Mendoza. Del doctor Edison Mendoza, Cardulce Serrano, acaba de también apoyarnos. Y la verdad hay mucha gente que se está apoyando. John Liceras, Justo Guerrero también, el señor Justo Guerrero Viteño nos ha hecho un aporte pues también. Saludamos a toda su familia, a su esposa, a Marisol, a Mariano y por supuesto también a Erika Guerrero Cela. Y bueno, pues queremos agradecer, Percy, a todas las personas que se van uniendo a esta transmisión. Por supuesto que sí. También nuestro hermano Willy Yacta ha hecho un donativo de $500. Muchísimas gracias, agradecemos. Definitivamente es maravilloso contar con personas como ellos. Quiero saludar a mi hermano Domingo Edward Vilca, también a Edison Serrano Bustinza, a mi hermana Luzgarda Vilca en Arequipa, a Manuela Yucra, Marta Bustinza, Nayeli Surquisya, Michelle Soto Pérez, Olinda Panebra Lagos y entre otras personas pues que se van uniendo a esta transmisión. Compartan la transmisión, amigos, ya llegó la guailía. Nosotros pues a lo largo de estos años hemos venido trabajando siempre con la guailía andabandina, Percy. Empezamos con esa guailía que es más conocida para ti, que te gusta, Andabambino Purichan. Ese es el tema que simboliza a los andabambinos, Andabambina Purichan. Claro que sí. Invitamos a todos los bailarines, por favor, a Javiercito Vilca. ¿Dónde está Willy? Chicas, por favor. Por favor. Bueno, pues Percy, tenemos a la presencia de nuestra querida integrante del Club de Fans de Voces de Oro, Jenny Naveda. Jenny Naveda, sobrina, a ver, acércate. Viene con un presente para Margarita. Hay un presente para Margarita. Fuerte las palmas, señoras y señores. Un lindo gesto de la presidenta de los fans de Voces de Oro. Quiero recordar, Adelante, Margarita.
También quiero agradecer a mis padrinos, Nicieta Guerrero y Wilfredo Llacta, que ellos me vistieron de viteña. Uy, uy, uy. Estoy inmensamente agradecida. Y también quiero agradecer a Terrible Wilder, que es de Grau, Hecho Movilcas, ¿no? Así es, Waldir Peña Avendaño Así es, y también Adelay Guzmán Paniagua, quienes nos han obsequiado el sombrero que yo estaba luciendo, Percy, qué bien. un sombrero grauino, chumbivilcano, que nos obsequiaron el día de ayer. Yo quería que estén presentes acá, pero por cuestiones de trabajo no están aquí, pero igual agradecemos a Waldir Peña Avendaño y a Adelay Guzmán Paniagua. Y así es, también agradezco por estas hermosas rosas a Jenny Naveda, con mucho cariño, de verdad, muy agradecida con todos ustedes. Esas flores vienen desde Cañamarca, mamita linda. Así es, de la familia de Naveda, de Cañamarca, de las Yanañauis, ¿no? Así es. Y a propósito de Cañamarca, Donalito está mirando desde Bolivia. Y con paciencia, Donald, vamos a hacer primero Andabambino Purichan. Que sepan que los andabambinos estamos aquí en el 5º aniversario de Voces de Oro. Queremos saludar a este jovencito, joven artista que emerge, Julio Edson Serrano Bustinza. Se viene preparando para el 25 de diciembre. Felicidades, Julio Edson Serrano Bustinza. Ahora sí, maestro, por favor. Y ahora, Purita Guailía. Vamos a ver la vestimenta de la Guailía vizqueña. ¿Dónde están las chicas? Javiercito, por favor. Javier Vilca, el Javier, guiador emblemático de la Guailía Andabambina, Percy. Presentamos al grande, al gran compositor de las Guailías. Exacto. Javiercito Vilca, venga por favor. Javier, acércate. Los micrófonos para mi hermano. Sí. Él es partícipe de las Guailías en Andabamba, año tras año, Percy, componiendo nuevas melodías, nuevas letras, y justamente hoy día vamos a cantar una de sus composiciones en la brevedad de esta transmisión, Percy. Perfecto. Y sobre todo, Javier ya es conocido en el ámbito de la Guailía Andabambina. Quiero que él personalmente exprese unas cuantas palabras. Adelante, Javier. Bien, buenas noches con toda la familia andabambina purimeña. Vengo a saludar especialmente a mi hermano Dalmer por el 5º aniversario de Voces de Oro de Antabamba. Siempre nosotros seguimos apoyando acá a mi hermano en la medida posible que nosotros podamos. Y feliz aniversario, Voces de Oro. Espero que sigan los éxitos. Acá, como siempre, nosotros acá acompañándote, esperando que, como vuelvo a repetir, los éxitos de siempre que sigan llegando. Muchas gracias. Y que suene esa matraca, Javiercito, como en ¡Que Andabamba. suenen los carcachos! Ese es el aroma andino de mi tierra Andabamba. Señoras y señores, ajustense los cinturones, amárrense bien los zapatos, y acá viene, con paso vigoroso, con paso categórico, la Guailía Andabambina, Andabambino Puricha. Un mensaje especial para todos ustedes por el día de la Navidad. Feliz Navidad y un próspero año nuevo a nombre de Voces de Oro. Voces de Oro, feliz aniversario. Dicen mis amigos que andas preguntando, dicen la gente que andas comentando. Aquí me tienes, aquí me encuentro, cantando, bailando de la Guailía. Dicen mis amigos
amigos que andas preguntando. Dice la gente que andas comentando. Y aquí me tienes, aquí me encuentro, cantando, bailando, mi linda Guaylilla. Feliz quinto aniversario, Voces de Oro. Dalmer, Margarita, Javier, Voces de Oro. Relojito de oro, márcame las horas. Ojita de coca, mírame la suerte. Antabamba, Lucera, Monaiba. Chaupi, Plazapi, soy Comalaiba. Relojcito de oro, márcame las horas. Hojita de coca, pues dime la suerte. Chaupi, Plazama, Lucera, Monaiba. 27 poncha, no pago una ñaipa. Guaylilla, 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 guilla. Guaylilla, 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 guilla. Guaylilla, 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 guilla. Guaylilla, 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 guilla. Vamos bailando todos en sus casitas en este concierto virtual como en Antabamba. Guaylilla, 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 guilla. Guaylilla, 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 guilla. Guaylilla, 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 guilla. Guaylilla, 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 guilla. Voces de Oro,
Asuikamuspa, usuikaisiwai. Umpachayata, asuikamuspa, usuikaisiwai. Waliya, waliya, waliya kiya. Waliya, waliya, waliya kiya. Waliya, waliya, waliya kiya. Waliya, waliya, waliya kiya. Walia, walia, wailia kia. Walia, walia, wailia. Walikia, walia, wailia kia. Walikia, walia, wailia kia. Soy antabandino, muchacha valiente. Yo soy viteñita, muchacha valiente. Dispuesta a todo, primero es mi orgullo. Dispuesta a todo, primero es mi orgullo. Soy amargureño, muchacho valiente. Soy de primavera, muchacho valiente. Dispuesto a todo, primero es mi orgullo. Dispuesto a todo, primero es mi orgullo. Eso, Vanesita López Delgado. Tamara Samayoa Pérez. Compartan en la plataforma de Corazón Andabambino de Percy Nervay y Voces de Oro. Recuerdos te dejo solo en tu pecho. Recuerdos te dejo solo en tu pecho. Zapalloyares pa' Oaxaca, Yaiquipa. Zapalloyares pa' Yaquina, Yaiquipa. Recuerdos te dejo solo en tu pecho. Recuerdos te dejo solo en tu pecho. Zapalloyares pa' Oaxaca, Yaiquipa. Zapalloyares pa' Yaquina, Yaiquipa. Waliya, waliya, waliya kiya. Waliya, waliya, waliya kiya. Waliya, waliya, waliya kiya. Waliya, waliya, waliya kiya. Qué rica nuestra Wailía. La Wailía Andabambina, patrimonio cultural de la nación. Wailía, 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 kia. Wailía, 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 kia. Wailía, 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 kia. Wailía, 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 kia. Esta canción para todos
Carlos Donald Naveda, Villavicencio, en Bolivia. Toda la vida chula y que picaima. Toda la vida chula y que picaima. Tarde o temprano, el poco la sangre. Tarde o temprano, el poco la sangre. Enemigo y que Dios me paricarane, contraparte que Dios me paricarane. Aparente siempre soy aguanaiquita, diciembre que ya vi aguanaiquita. Vamos, Javiercito Virga, el guiador emblemático de la avenida Tabambina. Enemigo y quecho, los caricarane. Contraparte y quechos, los caricarane. Zapa 27, Guaje, Aguanaiquipa. Iglesia Puncupe, soy Aguanaiquipa. Guaililla, 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 guilla. Guaililla, 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 guilla. Guaililla, 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 guilla. Guaililla, 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 guilla. Gualea, 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 heya. Gualea, 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 heya. Gualea, 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 heya. Gualea, 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 heya. Aquí viene una composición de Javiercito Vilca, Mitas Mama y Mitas Taitai. Zapayay, Sija Muchani, Javiercito, vamos arriba. Nita mama y nita teta y guaililla, guilla. Nita mama y nita teta y guaililla, guilla. Zapaleña, zamuchani, guaililla, guilla. Zulaleña, zamuchani, guaililla, guilla. Primicia de Voces 1, primicia 2021, parece. Vamos, Javiercito. Nita mama y nita taita y guailea, guilla. Nita mama y nita taita y guailea, guilla. Zapayay, Sija Muchani, guailea, guilla. Cholintawa, guaila, chawa, bares, tayupuspa.
están las palmas, el aplauso fuerte para Voces de Oro, el aplauso caluroso. Hoy celebrando el 5º aniversario de Voces de Oro. Sin duda alguna, hoy lanzaron una primicia para el año 2021, ¿no es cierto, Dalmer? Así es, Percy, venimos siempre trabajando, fomentando pues la cultura andabambina. No podemos parar porque realmente la bailía pues es hermosa. Aparte de ser hermosa, es elegante en cuanto a sus textos porque pues emana la vivencia del andabambino, el estirpe del andabambino, el coraje de repente también de cada quien. Y de hecho es algo hermoso, maravilloso. Por eso nosotros, Voces de Oro, año tras año venimos trabajando, llevando pues a cada uno de ustedes, queridos amigos, los que nos están viendo y los que nos están escuchando, con mucho cariño pues y con toda la humildad, siempre llevando nuevas canciones, nuevas primicias, o de guailías también que de los mayordomos han cantado, han bailado en nuestra tierra de Andabamba, y lo grabamos por el pedido de cada mayordomo, con la intención de seguir fomentando pues esa hermosa melodía que ha cantado, que se cantó en las calles de Andabamba, en la mayordomía de cada año, Percy. Sin duda alguna, sobre todo también para perennizar esos gratos recuerdos vividos en los cargos de la bailía andabambina, inspirados en el Pachamama, inspirados en los apotutulares, que nos inspiran para seguir difundiendo, recreando nuestras costumbres tradicionales de nuestra querida tierra de Andabamba. El saludo especial a Artur Álvarez, que está pues viendo este gran concierto musical. Artur me ha dicho que ha enviado un sobrecito para Voces de Oro. Gracias, Artur. Y Vanesita López, ¿dónde está Fran? Fran me ha prometido invitarme, ya tú sabes a dónde. Bien, el saludo a toda la linda gente, que hay una bárbara sintonía, nos falta tiempo para leer toda la lista, mi estimado Dalmer. Sí, Percy, de verdad quisiera saludar a cada uno de ustedes, pero lamentablemente pues por el tiempo no va a ser posible. Pero sin embargo, pues agradezco a cada uno de ustedes por estar contactándose, por compartir esta transmisión y por poder apreciar este concierto virtual que por primera vez pues estamos realizando. Percy, ahí está el Facebook. A medida que vamos cantando, tú puedes ir saludando, por favor, en la transmisión Así a todas es, las personas que se van juntando a este bonito concierto por el aniversario de Voces de Oro de Andabamba. Eso vamos a hacer. Bien, solamente 20 segundos, Dalmercito. El 23 de diciembre se va a realizar el foro virtual sobre la bailía en la provincia de Andabamba. Extraordinarios ponentes de la bailía. El 23 de diciembre en la página de Percibiendo, gran debate sobre la bailía a nivel de la provincia. Ahora sí, maestro, por favor, nos conectamos inmediatamente. El andabambino, en su sangre, en su ADN, tenemos la bailía andabambina. Dalmer, cuando gustes. Así es, Percy, vamos a seguir cantando. Amigos, sigan compartiendo la transmisión y dejen su comentario. Muchísimas gracias a todos pues que están compartiendo esta transmisión y apreciando también. Vamos, Modestito. Y dice: Voces de Oro en el 5º aniversario. Águila Solitaria, Serapia Sarte, César Centeno Dávila, Mercedes Pumacayo, José Luz Vilches Salazar, Alwin Félix Esprima, Karencita Aranjo, Voces de Oro. Dos cervezas te he invitado, en media caja hemos tomado. Ahora bailas en otra tropa, todavía quieres llamarme. Oye, oye, Voces de Oro. Y dice así. Dos cervezas he invitado, media caja hemos tomado. Ahora bailas en otra tropa, todavía quieres llamarme.
éramos vecinos, antes éramos parientes, ahora ya somos rivales, 27 nos veremos. Mariano Agustín Alfredo París. Queremos hablar también Franklin Caipiro Loaiza. Kelly Casaverni, Kelly. A Mariano Sena. Karencita. Un abrazo fuerte para ti. Percy Wilca Delgado, Jorge Casma. Araceli. Aquilino Carrasco. Caliquita por este yo, tumbos chay, arwistai, y maitita ni manani, y llora jamancaya, tucuy pamonana, lindo tabangino, tan chacha. Voces de Oro. Quinto aniversario. Margarita Sena. Dalmer Vilca. Modesto Félix. Gualiquita por espare, tombos ayar, arwistai, emaikita ni manani, y ura jamantaicha, tukuy pamonana, linda guakirquita, soy chuchacha. Salud, Wilber Ponce de León. Walejea, walejea, walea, walejea, 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 walea, walea, walejea, walea, walea, walejea. Y siguen los saludos. Ay. Hilda Silva. Juancito La Mata. Mariel López Delgado. Vilma Valenzuela. Maribel Delgado. My
Walia, waileya, waileya, kia. Walia, waileya, waileya, kia. Walekia, waileya, kia. Walekia, waileya, kia. Feliz quinto aniversario, Voces de Oro, Modesto, Félix, suena esa mandolina. Viteño de corazón, Margarita Delmer, Voces de Oro. Ay, 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 qué hermosa es nuestra Guailía. Nace del más recóndito de nuestros corazones. Delmer. Así es, Percy, queremos saludar a todas las personas pues, que están en sintonía. Estamos ya pues, casi pues, avanzando bien. Quiero saludar a mi hermana Maruja Vilca y a su esposo Héctor Flores y a mi sobrina Valeria Flores Vilca, quien está pues de onomástico. Ay, ay, ay. Valerita, un abrazo enorme para ti. Salud, salud. Aquí pues nosotros celebrando el aniversario de Voces de Oro y a la vez también tu cumpleaños. Así que nos dicen que ya estamos finalizando ya. Y bueno, pues Percy, vamos a cantar Bailía Viteña para retirarnos. Así E es. invitamos a los amigos con la multicolor, vestuario multicolor de la Bailía Viteña. Vamos a cantar, Margarita. La interculturalidad de nuestro acervo documentario. Señores, no se olviden. El día 23 de diciembre, gran foro virtual sobre la Guailía. Atento al canal de Percy Narváez y Comité Técnico de Profesionales. Listo, señoras y señores. Vamos a tener el placer de ver una hermosa viteña y un joven valeroso, valiente como Percy. William Yacta Junior. Listo, señoras y señores. Viajamos imaginariamente a ese maravilloso pueblo de Vito en el marco del 5º aniversario. 5 años trajinando, haciendo arte, haciendo música andina, sobre todo preservando y perennizando nuestro folclore, nuestras costumbres, nuestras tradiciones de nuestra querida provincia de Antabamba. Bien, ¿listo, Margarita? Así es, voy a cantar un par de temas de mi querido Vito, Ay, ay, porque ay. yo soy viteña, hija viteña, y por lo tanto voy a cantar unos cuantos temas de mi tierra, Vito. Y quiero saludar a mis hermanas Angélica, Sandra, Juana, Leandra, Tomasa, Damaso, Viviana, para todos ellos con todo el cariño, y también para el señor Juan Yucra y para su hija que está acá al lado mío, Gaby. Y también saludamos al señor, el guerrero de Marianito, su papá, me olvidó. Justo Guerrero, con esta Justo canción. Guerrero. Así es. Así es, también quiero saludar a mi tía Justina Vilca Serrano, la hermana de mi papá, quien está aquí presente acompañándonos, y a mi mamita linda, Valentina Vera Bravo, allá en Tabamba, y a todos mis hermanos, a la familia Vilca Vera. Percy, gracias. Hilario Sánchez Huaycho, Maribel López Delgado y por supuesto tenemos a Erix López Llamosa y entre muchos, eternamente agradecido a nombre de Voces de Oro. Y ahora sí, imprimir la velocidad de la música, maestro Dalmer. Y ahora sí, suena Modesto. Nangra, nangra, pitu, nacha, plantas, baila, chocana, de La Guailía Viteña. El aplauso. Guailía, 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 guailía. La Guailía Viteña. Corazón yo le pregunto, guailía, 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 ¿por qué lloras tanto, guailía, guailía? Guailía, 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 guailía,
mucho cariño para ti, querido Vito, Constenosa Medrano. Vito, Vito, Vito. Vamos, Willy, ya está, hijo. Gabrielita Yucra. Levante la mano de Vito, Hola, Vito. mamá, Vito. Feliz aniversario. Voces de oro. Yo lo descubrí. Margarita Cela. Vamos, Margarita. En memoria de su señor padre, que hace una semana, unos días, se fue al cielo. Nuestro sentido de pésame para ti, Margarita Cela. La vida continúa. Voces de oro.
Vito, Walilla jilla, walilla jilla, walilla jilla. Esto es Antabamba. Vito. Dulce naranja, urmamuy, pañabra soy urmamuy. Walilla jilla, walilla jilla, walilla jilla. Eso. Walilla, 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 walilla jilla, walilla. Walilla, 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 walilla jilla, walilla. Walilla jilla, walilla, walilla jilla, walilla jilla. Vito, Vito, Vito. Juan Espinosa Medrano. Cinco Calcauso Moyobamba. Y la provincia de Antabamba.